Bien. ¿Me ven bien? Sí se te ve. Así empezamos. Bien, hoy vamos a terminar de hablar de la familia de los beta-lactámicos y vamos a hablar de otras familias también, como las quinolonas y otras, para poder terminar entre hoy y mañana. Bien, las cefalosporinas, como ustedes saben, también son beta-lactámicos de amplio espectro, poseen características de bactericidas y tienen un mecanismo de acción igual que las penicilinas, que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, ¿verdad? Esa es la estructura básica de una cefalosporina que contiene un núcleo ácido 7 aminocefalosporínico formado por un anillo beta-lactámico. En 3 existe un radical y en la posición 7 se ubica otro radical que va a dar cuenta de las propiedades antimicrobianas, de sus propiedades farmacocinéticas de cada una de las familias de la cefalosporina, porque existen 5 familias de cefalosporinas. Bien, las cefalosporinas se unen a las proteínas fijadoras de penicilinas e inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Tienen algunas diferencias estructurales que le confieren propiedades diferenciales tales como la resistencia a las beta-lactamasas y tienen una facilidad para alcanzar el sitio de acción y afinidad de las proteínas fijadoras de penicilina. Las cefalosporinas se dividen en 5 generaciones. Yo acá les puse las cefalosporinas que más utilizamos en la práctica diaria. Existen muchos más, pero las que más usamos son las que les puse. La primera generación está la cefalotina, la cefazolina, la cefalexina y el cefadroxilo. La cefalotina podemos encontrar por vía endovenosa y vía intramuscular, la cefazolina lo mismo, vía endovenosa y vía intramuscular. La cefalexina solamente tenemos por vía oral y el cefadroxilo también. En la segunda generación, la más utilizada es la cefuroxima. La cefuroxima vía oral es de composición acetílica y la cefuroxima endovenosa y intramuscular es cefuroxima sódica. Bien, las cefaloporinas de primera generación tienen mejor actividad contra bacterias gram positivas, estreptococos y estafilococos sensibles a estas cefaloporinas. También tienen alguna que otra actividad con los microorganismos como Proteus mirabilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, y las cefalosporinas de primera generación no cubren Pseudomonas aeruginosa, enterococos y Staphylococcus aureus meticilino resistente. Después tenemos la cefalosporina de segunda generación que tienen mayor actividad contra gram negativos, especialmente, se escribe gram con M, yo ahí tipeé mal, pero es gram negativos, que especialmente se utiliza para la Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. También debemos tener en cuenta que, por ejemplo, esto ya es un dato que le doy más que nada, ya es indicación clínica, pero les quiero comentar que la cefuroxima se utiliza cuando de repente tenemos que usar ceftriaxona y la ceftriaxona tiene pasaje hepático, el cual nosotros por ahí podemos reemplazar la ceftriaxona por la cefuroxima. La ceftriaxona es parte de la tercera generación que se encuentra con la cefotaxima, que es intravenosa e intramuscular, la cestazidima intravenosa y intramuscular, la ceftriaxona intravenosa e intramuscular y la cefixima que solamente tenemos composición vía oral. En la cuarta generación de las más importantes que vamos a encontrar es la cefepime, que podemos tener endovenosa e intramuscular y hoy en día ya tenemos
la quinta generación, que es la cestarolina, que solamente existe en endovenosa, y el ceftobiprol, que es solamente endovenosa. Las cefalosporinas de tercera generación tienen mayor actividad contra los bacilos gram negativos. La ceftazidima cubre Pseudomonas aeruginosa. La cetraxona es muy utilizada en meningitis, neumonía, en gonorrea, y la cetraxona no cubre Pseudomonas aeruginosa. Para eso tenemos la ceftazidima. Las cefalosporinas de cuarta generación, como la cefepime, es de amplio espectro. Se puede utilizar para bacterias gram positivas y gram negativas y tiene cobertura para Pseudomonas aeruginosa. Y las cefalosporinas de quinta generación tienen actividad importante contra los estafilococos aureus meticilino resistente debido a su afinidad a la proteinina fijadora de penicilina alterada. Tenemos entonces tres generaciones. La primera generación, segunda generación, tercera, cuarta y quinta. Lo más importante que debemos recordar de la primera generación es que no cubre las pseudomonas aeriginosas. De la segunda generación, que casi siempre se usa para esos dos microorganismos que cité ahora. De la tercera generación, lo importante es saber la diferencia, que la cetazidima sí cubre Pseudomonas aeruginosa y la cetraxona no cubre Pseudomonas aeruginosa, y que esta generación de cefalosporina tiene mayor actividad contra bacilos gram negativos. Y la de cuarta generación, la más utilizada en la clínica, es la cefepime. Bueno, son indicaciones de primera línea para neumonía, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, meningitis, bacteremias, infecciones de piel y partes blandas también. Tiene efectos adversos como la hipersensibilidad, causa tromboflebitis, náuseas, vómitos. Y algo muy importante es que alrededor del 10% de los pacientes sensibles a la hipericilina también son sensibles, o sea, manifiestan un tipo de alergia a las cefalosporinas. Bien, hoy en día existen cefalosporinas, o sea, se diseñó cefalosporina de amplio espectro que se unen a inhibidores de la beta-lactamasa para microorganismos multiresistentes, que son la ceftazidima bivactán y el ceftalozano tazobactam. Hasta el año pasado no teníamos, o sea, teníamos solamente ceftalozano tazobactam en Paraguay y ahora ya tenemos ambas. Es bastante el costo, pero ya tenemos ambas. Bien, la cetazidima bivactán y el ceftalozano tazobactam son dos antibióticos combinados que se utilizan para tratar infecciones bacterianas graves, incluyendo aquellas causadas por bacterias resistentes a otros antibióticos, y ambos combinan una cefalosporina con un inhibidor de la beta-lactamasa, lo que eso permite que estos sean más efectivos contra bacterias que producen enzimas inactivadas de las cefalosporinas. La actividad que tienen o sea, estos antibacterianos es que es eficaz contra las bacterias gram negativas, incluyendo la Pseudomonas aeruginosa y algunas cepas eh, enterobacteriaceae productoras de beta-lactamasa de espectro extendido BLE. ¿Qué quiere decir esto? Son microorganismos que son resistentes a los carapamémicos, una familia que ya vamos a estudiar, pero en estos casos, cuando hay resistencia a los carapamémicos, se puede usar estos dos antimicrobianos, como la cetazidima bivactán y el ceftalozano tazobactam. Es más, he utilizado cuando existen microorganismos resistentes a casi todo tipo de antibióticos. Bien, las indicaciones son infecciones intraabdominales complicadas, infecciones urinarias complicadas, neumonía nosocomial, o sea, neumonías asociadas al ventilador, y otras infecciones graves causadas por bacterias susceptibles. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Bueno, y ahora vamos a hablar de los carbapenémicos. Los carbapenem están formados por un anillo beta-lactámico fusionado
que tiene un sistema anular pentamérico que difiere de las penicilinas porque no está saturado y contiene un átomo de carbono. De ahí viene su nombre, en vez de un átomo de azufre. Posee un espectro de actividad más amplia que el de los beta-lactámicos. Y entre ellos está el imipenem, el meropenem, ertapenem y doripenem. Doripenem ya, o sea, no se utiliza en la práctica clínica acá en el Paraguay, así que lo que más nos vamos a enfocar en los tres primeros. El mecanismo de acción de los carbapenémicos es que éstas se unen con gran afinidad a la mayoría de las proteínas de unión a la penicilina de alto peso molecular de las bacterias gram positivas y gram negativas. Esta característica específica de la permeabilidad de la membrana externa y una estabilidad excelente frente a las beta-lactamasas, no así como las otras que habíamos citado, que en algunos antimicrobianos teníamos que adherir una beta-lactamasa. En estos, como ahí mismo la diapositiva explica, en comparación a otros beta-lactámicos, explican una gran parte del amplio espectro antibacteriano que tienen estas y tienen una relativa falta de resistencia cruzada entre ellas y los demás miembros de la clase de los antibióticos beta-lactámicos. O sea que es una familia de antimicrobianos de más amplio espectro que los beta-lactámicos. No se hidrolizan o lo hacen muy lentamente por la mayoría de las penicillinasas y de las cefalosporinasas, incluidas las producidas por el Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Cystobacter freundii, todos los tipos de Proteus en realidad, Serratia marcense, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa y también se usa para el Bacteroides fragilis. Bien, la actividad antibacteriana de los carbapenémicos son similares en cuanto a sus espectros antibacterianos. El ertapenem y el meropenem son ligeramente más activos contra las enterobacterias que el imipenem. Todos tienen una actividad in vitro excelente cuando hablamos de coco gram positivo para las cepas sensibles a meticilina, de Staphylococcus aureus y Staphyloepidermidis, y se inhiben a concentraciones de carbapenémicos menores. Los estafilococos resistentes a meticilina son resistentes a los carbapenémicos disponibles en la actualidad. La listeria, el bacillus, incluido el bacillus anthracis, se inhiben por menos de 1 miligramo ml. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la concentración inhibitoria mínima? Bien, cuando nosotros hablábamos de la concentración inhibitoria mínima, hablábamos de la cantidad de antimicrobianos que nosotros necesitamos para causar el efecto bactericida o bacteriostático del microorganismo. Entonces, cada vez que yo le esté hablando sobre se inhiben a tal número, voy a estar hablando de la concentración inhibitoria mínima que necesita ese microorganismo. Las cepas sensibles a la penicilina, como los Enterococos fecalis, son sensibles al imipenem, pero son resistentes al meropenem y el ertapenem. Eso es importante saber cuando tenemos un Enterococo fecalis. El imipenem es bacteriostático, no es bactericida contra los enterococos sensibles a estos imipenem. Y las cepas de Enterococcus faecium son resistentes a todos los carbapenémicos. O sea, cuando nosotros tenemos un aislamiento de Enterococcus faecium, siempre van a ser resistentes a los carbapenémicos. Tiene resistencia natural luego. Bien, la Neisseria gonorrhoeae y la Neisseria meningitis son muy sensibles a los carbapenémicos. A hemófilos influenza y otros hemófilos son sensibles para el ertapenem y el meropenem. Obviamente, siempre hay que tener en cuenta, y que es algo que siempre voy a decir, que si nosotros tenemos una cefalosporina sensible a la Neisseria gonorrhoeae, vamos a optar siempre por una cefalosporina, porque no quiere decir que a mayor espectro va a ser mejor nuestro tratamiento. Lo que significa que si nosotros tenemos una Neisseria gonorrhoeae sensible a una cefalosporina, como la ceftriaxona, y también sensible a un carbapenémico, nosotros siempre nos vamos a ir por el antibiótico que tiene menor espectro, pero tiene una indicación específica. O sea, entienden a lo que voy. No necesariamente es mayor espectro
mejor inhibición antimicrobiana. Significa antibiótico correcto para bacteria correcta, porque también tenemos que saber que todos estos antibióticos tienen pasaje renal, pasaje hepático y otro tipo también de efectos adversos a lo largo del tiempo. El mayor efecto adverso que nosotros no queremos tener al indicar de una a un carbapenémico es la resistencia a esto. Por eso siempre tenemos que empezar con los antibióticos de menor espectro, sensibles, hasta los de mayor espectro cuando un día ya es resistente a la ceftriaxona. Eso se entendió porque eso es muy importante. Hola, ¿están ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. Bueno, después está la Haemophilus influenza y otros tipos de Haemophilus que son sensibles al ertapenem y el meropenem. Y la mayoría de las enterobacteriaceae se inhiben por el imipenem. Algunas cepas de Morganella y Protus son sensibles a meropenem y ertapenem. Siempre todo esto nos van a estar indicando nuestro antibiograma. El antibiograma, como ustedes saben, de un cultivo nos dice la tipificación, o sea, el microorganismo y los antibióticos correctos para ese microorganismo. Y a partir de ahí nosotros vamos indicando de acuerdo a la afección que tiene nuestro paciente. Pero es importante saber cuál microorganismo es sensible o no, o tiene una característica de resistencia natural a determinados antibióticos. Bien, el Citrobacter, el Enterobacter y la Providencia son sensibles al doripenem o meropenem. En realidad, acá lo que más tenemos es meropenem y ertapenem en comparación a concentraciones con imipenem. O sea, si nosotros tenemos un Citrobacter, nosotros vamos a pensar en ponerle una antibiótico terapia si tenemos en el hospital ertapenem o meropenem, porque vamos a ver siempre que el imipenem para estos microorganismos eh, a veces no tiene la concentración inhibitoria mínima que necesitamos para que tengan su efecto bactericida o bacteriostático, en este caso bactericida. El ertapenem no tiene, esto es súper importante, el ertapenem no tiene actividad contra la Pseudomonas aeruginosa. O sea, si nosotros tenemos un cultivo en donde tenemos una Pseudomonas aeruginosa, no debemos indicar ertapenem, lo que nos dice que es un resistente natural. Para la Pseudomonas aeruginosa siempre tenemos que tener en cuenta meropenem o imipenem. Las cepas de Acinetobacter baumannii son sensibles a carbapenémicos, se inhiben con imipenem o meropenem y también es resistente al ertapenem. Entonces, si tenemos una infección por Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter baumannii, nosotros sabemos que son resistentes naturales al ertapenem, que tenemos que usar de acuerdo a lo que meropenem o imipenem. Bueno, las tenotrophomonas maltophilia y la burkholderia cepasa presentan también resistencia intrínseca a todos los carbapenémicos. Estos antibióticos o sea, son una clase muy activa contra la mayoría de las especies anaerobias, incluidos los cocos anaerobios gram positivos, eh, y también debemos tener presente que el Fusobacterium y Protella, igual también la Porimonas sp, la nocardia, se inhiben ante el meropenem y el imipenem. Aunque, bueno, se analizó pocas cepas del Actinomyces, parece que generalmente son sensibles a los carbapenémicos. De acá, de la práctica clínica, lo que más vamos a tener que saber es contra Pseudomonas aeruginosa, contra Cinetobacter baumannii, contra las enterobacterias, y ahí es lo que por ahí van a ser las preguntas de exámenes, ¿verdad? Y saber las resistencias naturales, porque cuando encontramos un antibiograma en donde nos dice que la Pseudomonas aeruginosa es sensible a meropenem y a imipenem, tenemos que saber ya que resistente natural es alerta penem. Bien, la farmacocinética y la farmacodinámica de los carbapenémicos.
Vamos a charlar brevemente. El ertapenem inhibe, el ertapenem, el imipenem y el meropenem se absorben mal tras su ingestión oral, por eso solamente deben administrarse por vía parenteral, o sea, endovenosa. Todos estos se eliminan por vía renal. El imipenem está formulado para coadministrarse con una cantidad equivalente a un inhibidor, que es la cilastatina. O sea, en la composición del imipenem luego viene imipenem con cilastatina. ¿Por qué necesita la cilastatina? Porque el imipenem solo carece de actividad antibacteriana y no afecta a la actividad del imipenem, y esto mantiene concentraciones urinarias terapéuticas y evita que haya efectos nefrotóxicos. Entonces, siempre cuando van a ver una formulación de un imipenem viene con cilastatina. Y el ertapenem y el meropenem son estables ante este inhibidor y no requieren de cilastatina, o sea, vienen solos. Los carbapenémicos se distribuyen bien por varios compartimentos corporales y penetran sin complicación en la mayoría de los tejidos. El imipenem y el meropenem penetran bien en el líquido cefalorraquídeo cuando hay inflamación meningia. Por ende, se puede utilizar en meningitis. El más utilizado es el meropenem, porque uno de los efectos colaterales que tiene el imipenem y que siempre es muy importante tener en cuenta, que puede causar crisis comerciales. Entonces, el que más se utiliza para la meningitis es el meropenem, si es sensible. Bueno, las reacciones adversas son: los carbapenémicos pueden tolerarse bien. Los efectos adversos más frecuentes consisten en exantema, urticaria, hipersensibilidad inmediata, reacciones cruzadas con la penicilina, diarrea y náuseas. Todos los carbapenémicos, sobre todo el imipenem, o sea, se han asociado a las crisis comiciales, como le dije. Siempre que nosotros tenemos un paciente que está usando un carbapenémico, ejemplo, un imipenem, y hace una crisis comicial, nosotros debemos tener en cuenta que eso es uno de sus mayores efectos adversos. El ertapenem y el meropenem parecen ser menos epilépticos que el imipenem. Bueno, y el doripenem puede tener menor potencial de causar crisis comerciales, pero doripenem no usamos acá en el Paraguay. Así que ertapenem y meropenem son los menos epileptógenos que el imipenem. Las interacciones entre los carbapenémicos son infrecuentes entre ellos, ¿verdad? Y aunque la administración de estos antibióticos con el ácido valproico se ha asociado a niveles subterapéuticos de este último. O sea, eso también es muy importante cuando nosotros vamos a indicar un carbapenémico y tenemos un paciente con ácido valproico. Tenemos que saber que el carbapenémico hace que el ácido valproico tenga una menos efectividad en la indicación de crisis comiciales. Bien, y el uso clínico, debido a su amplio espectro antibacteriano, ya hablamos de esto, ¿verdad? Cubre bacterias gram positivas, gram negativas, cubre anaerobios. Los carbapenémicos son útiles para tratar con gran variedad de infecciones como bacteremias, infecciones óseas como la osteomielitis, infecciones de piel y partes blandas, obstetras y ginecológicas, también infecciones urinarias complicadas que ya son resistentes, por ejemplo, a beta-lactámicos y son solamente sensibles a carbapenémicos, todo lo que es sepsis intraabdominal y también neumonía. Con las neumonías asociadas a ventilación resistente a todo lo que es cefalosporina y bueno, penicilinas, todo lo que es inhibidor de beta-lactamasas, se suele utilizar carbapenémicos. El imipenem o meropenem son apropiados sobre todo para el tratamiento de infecciones causadas por enterobacterias resistentes a la cefalosporina, que ya les dije ahora recién, incluidas las productoras de beta-lactamasa de expreso tendido y las productoras de AMC. AMC es un tipo de resistencia antimicrobiana a la cefalosporina. Por eso es que cuando son resistentes a esto se va a usar carbapenémicos, como la Serratia marcescens, la Providencia, el Citrobacter freundii y el Enterobacter. El meropenem es el único antibiótico de este grupo que está aprobado por la FDA, como yo les dije anteriormente. El meropenem es el que más se usa para lo que es el tratamiento de meningitis bacteriana.
Bien, el imipenem en concreto debería evitarse por su tendencia a causar crisis comiciales y la dosis recomendada en adultos de imipenem es en realidad de 500 miligramos de 6 a 8 horas por vía endovenosa y la dosis recomendada de adultos de meropenem para los pacientes en realidad se usa más 1 gramo cada 8 horas y en pacientes sépticos 2 gramos cada 8 horas. El ertapenem difiere de otros carbapenémicos en dos aspectos esenciales. Tiene una semivida que permite una posología única diaria y su actividad contra la Pseudomonas aeruginosa de Acinetobacter es mala. O sea, el ertapenem, entre los tres carbapenémicos que más vamos a ver, que es imipenem, meropenem y ertapenem, el ertapenem es el único que se da en sola dosis porque su vía media es muy amplia. Entonces eso también a nosotros nos ayuda a discernir en si es que vamos de repente tener que hacer un tratamiento ambulatorio y que el paciente venga por la urgencia y se haga el antibiótico y es sensible a este carbapenémico, podemos poner ertapenem para mayor facilidad de la antibiótico terapia a nuestro paciente. Bueno, está indicado para tratamientos de infecciones intraabdominales, obstétricas y ginecológicas y la neumonía extrahospitalaria, también neumonías extrahospitalarias pueden utilizarse. eh, Perdón, ahí es neumonías intrahospitalarias. Escribí mal eso. Si pueden arreglar de sus apuntes, es neumonía intrahospitalaria. Infecciones complicadas de la piel y, bueno, infecciones de piel y partes blandas en realidad, y infecciones urinarias. Al igual que todos los carbapenémicos, el ertapenem tiene una excelente actividad antianaerobias, que eso también es muy importante saber, por lo que es especialmente útil en una pauta de única dosis diaria para infecciones polimicrobianas. Si queremos cubrir gérmenes aerobios y anaerobios, acordarnos que el ertapenem también cubre anaerobios. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, no hay ni una pregunta. Seguimos con los monobactámicos. Un monobactámico es el Astronam. Son activos solo contra bacterias aerobias gram negativas, siempre aerobias. No tiene actividad antibacteriana útil frente a las bacterias anaerobias gram positivas porque el Astronam no se une a la proteína, a esta proteína no se une, así que tenemos que, pues eso sí, siempre tenemos que tener en cuenta. Atraviesa con facilidad la membrana externa de las especies gram negativas y se une sobre todo a la PBP3 de las enterobacteriáceas, que esta es la proteína de, que era la PBP, que hablamos ya antes. Es la proteína fijadora de penicilinas, eso es. Que en todos los beta-lactámicos que ya habíamos hablado, existe la proteína fijadora de penicilina, que es la que se une e inhibe la síntesis de la pared bacteriana. ¿Y por qué el Astronam? Entonces, ¿cuál es su característica? Es que no tiene actividad antibacteriana útil frente a las bacterias anaerobias gram positivas porque no se une a esta proteína. Atraviesa con facilidad, eso ya hablamos. Y la sensibilidad antibacteriana, bueno, es sensible a enterobacterias, algunas cepas como Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Citrobacter pyogenes son resistentes. O sea, el Astronam es resistente a algunas cepas de la Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae y Citrobacter pyogenes. ¿Por qué es importante saber cuáles son resistentes naturales y cuáles son sensibles? Porque ya cuando tenés un aislamiento de un microorganismo de algún tipo de infección y vos sabés que no es Pseudomonas aeruginosa, vos sabés que de repente ese antibiótico no le vas a poner porque ya es un resistente natural. Bien, cepas de la Burkholderia cepacia y Stenotrophomonas maltophilia son resistentes.
El astronauta tampoco había en el Paraguay, recién a partir de este año hay en el Paraguay, y muchas veces el astronauta se asocia cuando hay sepsis graves por microorganismos multiresistentes a casi todos los antibióticos con los otros antibióticos que yo le dije, cetalcidima bivactan o ceftalozano toxobactam, se asocian al astronauta para hacer sinergia entre sí para esos microorganismos que son multiresistentes en infecciones nosocomiales, por ejemplo, de una Klebsiella neumonía multiresistente. Entonces, el Astronan hoy día como monoterapia casi no se utiliza tanto, no, muy pocas son las utilidades de monoterapia, pero sí se utiliza en biterapia en la sepsis de microorganismos multiresistentes, con las cefalosporinas de amplio espectro que le nombré. Bien, se puede usar para Acinetobacter, Haemophilus, Neisseria, incluidos los aislamientos productores de beta-lactamasa y son inhibidas por menos de 0,2 microgramos ml. La SIM, o sea, de 0,2 microgramos ml, solamente con esa SIM ya pueden ser inhibidas estos microorganismos. También la Yersinia y las aeromonas y las enterobacterias y la Pseudomonas aeruginosa pueden ser resistentes debido a la incapacidad para formar la membrana externa o por la destrucción de las beta-lactamasas. Bien, el astronal se excreta mediante filtración glomerular y secreción tubular y los adultos con función hepática y renal normal, la semi-vida de eliminación es de aproximadamente 2 horas. La alteración de la función renal y hepática, cuando hay alteración, cuando un paciente tiene alteración de la función renal y hepática, la semivida aumenta a 8 horas con un aclaramiento de creatinina de 10 ml hora y función hepática alterada, la semivida también aumenta solo unas horas. Entonces, este es un claro ejemplo de que con este medicamento y tenemos falla renal, tenemos falla hepática, tendríamos que ajustar a estos, ¿verdad? A la falla renal, al clearance de creatinina que nos da la falla renal y también a la hepática. Eso ya es más por ahí clínica, pero es bueno saber que, o sea, es bueno adelantarnos que o sea, hay antimicrobianos para microorganismos específicos que no se usan cuando hay estos. Bueno, el uso clínico, cistitis, pielonefritis, neumonías, por ejemplo, asociada a ventilador, que nosotros debemos, que es por microorganismos multiresistentes, asociamos a las cefalosporinas de amplio espectro que yo les comenté, infecciones de piel y partes blandas, infecciones del sitio quirúrgico, úlceras o quemaduras, y infecciones intraabdominales, como las peritonitis, infecciones ginecológicas, como endometritis y celulitis pélvica, producidas por bacterias aerobias gram negativas. La dosis habitual es de 1 a 2 gramos cada 6 o cada 8 horas por vía endovenosa. Bien, y ahora vamos a hablar de la vancomicina, que es parte de la familia de los glucopéptidos. La vancomicina es un glucopéptido tricíclico. ¿Cuántos minutos vamos de clase? ¿Alguien me puede decir? Porque yo acá no puedo, no estoy viendo. Bueno, sigo. Bueno, la vancomicina es un antibiótico de estructura química compleja de naturaleza glucosídica asociado a ácidos aminados. La vancomicina es producida por Streptomyces orientalis. Él es un actinomiceto aislado en suelos de la India e Indonesia. A partir de ahí eh, se, se creó la vancomicina. Es una droga bactericida que inhibe la síntesis de la pared celular, afecta la pared citoplasmática de protoplasmas en reposo, en proliferación y alternando su permeabilidad. Además, puede inhibir selectivamente la síntesis de RNA. Tiene pobre absorción por vía oral, en grandes cantidades se excreta por heces, administración endovenosa, niveles excelentes a partir de 500 miligramos, producen concentraciones plasmáticas de 6 a 10 miligramos, tiene una vida media de 1 a 6 horas,
La droga se liga a las proteínas, hace una proteínas plasmáticas, tiene una excreción por vía renal y en insuficiencia renal se acumula a altas concentraciones. Por eso la vancomicina siempre tenemos que ver cómo está la función renal de nuestros pacientes para indicar una vancomicina. Asimismo, en pacientes que tienen hemodiálisis, porque la vancomicina se ajusta a pacientes con falla renal y en hemodiálisis precisamente porque cuando hay insuficiencia renal acumula altas concentraciones y puede ser muy nefrotóxico. Tiene buena difusión en los líquidos corporales, por ejemplo, en pleura, en los empiemas pleurales causados por Staphylococcus aureus meticilino resistente, por ejemplo. En peritoneo también se usan como biterapias. Bueno, en todo lo que es afecciones renales y en las meningitis también se usa vancomicina. Bueno. El espectro antibiótico, lo más importante de acá es que actúa sobre el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae, eh, también con el Streptococcus viridans. También es una indicación para o sea, para infecciones por Clostridium difficile. La única indicación vía oral de la vancomicina es cuando hay una infección por diarrea por Clostridium difficile. Es la única indicación que se usa como vía oral. El resto siempre se usa vía endovenosa. Y bueno, se reporta resistencia de la vancomicina, no se usa para bacilos gram negativos, para micobacterias y para hongos y para bacteroides. La vancomicina es resistente natural de estos. Bueno, como les fui adelantando, se usa para hacer cifrado por gérmenes aerobios gram positivos. Es un antibiótico de elección para cuando tenemos estafilococos meticilino resistente. En algunos casos se usa en sinergismo con los aminoglucósidos, que mañana vamos a ver cuáles son los aminoglucósidos. No en todos, pero en algunos casos sí se usa. Se usa en el tracto respiratorio cuando hay neumonías por estáfilo, tanto en pacientes con cepas de meticilino resistentes como en pacientes que son alérgicos a la penicilina. Podemos usar en contraposición vancomicina. Bueno, para infecciones oculares tiene buena penetración en tejido ocular y buena penetración en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son sus los efectos adversos más importantes? Es que causan flebitis, que es el efecto adverso más frecuente. Puede desencadenar insuficiencia renal, como ya les expliqué hace un ratito. Tiene una reacción de hipersensibilidad conocida como síndrome del hombre rojo, que, que se cree que está relacionada con la liberación de histamina por el fármaco y bueno, y el uso antihistamínico alivia los síntomas. Esto es muy importante saber que la vancomicina es un antibiótico que puede producir el síndrome de hombre rojo, que es un rash cutáneo, o sea, es como su nombre lo dice, el hombre rojo rash cutáneo en todo el cuerpo con descamación de la superficie de la piel. Y también una de las causas de la cual nos da esto la vancomicina es por la infusión rápida. Siempre la vancomicina debe ser en infusión lenta cuando se hace dosis de carga de mínimo 120 minutos y cuando se hace de mantenimiento mínimo 90 minutos, porque siempre recordar que es uno de los más nefrotóxicos. Los menos frecuentes, pero sí pueden causar, es disminución de audición, hepatotoxicidad, mialgias, parálisis y hipotensión en función rápida. Eso es lo que te dije, perdón, eso es lo que le dije, que la infusión rápida de vancomicina puede causar desde el síndrome del hombre rojo hasta hipotensión. Siempre este antibiótico se da lentamente, desde 120 minutos o 90 minutos. Bueno, algo muy importante saber es que la vancomicina, como otros microorganismos, a nosotros nos toca solamente hablar de antibióticos, pero ejemplo, el itraconazol, que es un antifúngico, se mide a nivel sérico, o sea, cuánto de vancomicina hay en sangre o cuánto de itraconazol hay en sangre. Y
saber que nosotros debemos medir la vancocinemia es muy importante, porque eso nos dice, medir la vancocinemia en sangre nos dice si es que estamos en dosis terapéutica efectiva para la infección que estamos tratando y para el microorganismo que estamos tratando. Bueno, las indicaciones del monitoreo de la vancocinemia es, por ejemplo, una bacteremia en las endocarditis, meningitis, en las osteomelitis, en las neumonías intrahospitalarias, todo por Staphylococcus aureus. Si nosotros tenemos una bacteremia por Staphylococcus aureus meticilino resistente y estamos haciendo vancomicina en sangre, eh, tenemos que dosar. Se hace una dosis, iniciamos hoy vancomicina con un aislamiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Dentro de 48 a 72 horas nosotros debemos dosar la vancocinemia, porque su función renal es inestable, como dice ahí, y también porque los tratamientos prolongados deben siempre ser dosados, porque casi siempre son más días, son 14 días para para una bacteremia, entonces tenemos que ir dosando cada 3, máximo 5 días, pero lo recomendable es 48 72 horas. Y en pacientes obesos también, porque como en pacientes obesos, como es una relación kilo-peso lo que se hace para indicar la vancomicina, no se puede dar más de 3 gramos y en los pacientes obesos debemos dar dosis muy alta, por lo cual sí, ahí debemos dosar la vancocinemia, o sea, dosar los niveles de vancomicina en sangre para saber si estamos en dosis terapéutica correcta. Bien, inicialmente, una vez, como ya le dije, iniciado el tratamiento y en el momento del nivel plasmático estacionario de la droga, se debe realizar el momento previo a la administración en la cuarta dosis de la vancomicina. ¿Qué quiere decir eso? Que a las 48 a 72 horas decidimos tomar vancocinemia en sangre y siempre tiene que ser de 15 a 30 minutos de la próxima dosis de la vancomicina. No puede ser en cualquier momento nomás tomamos la vancocinemia. No, siempre se toma 15, 30 minutos máximo. Y se debe repetir semanalmente cuando tenemos infecciones severas, salvo, bueno, los tratamientos cortos, que son de 7 días. Y la extracción siempre debe ser en el momento previo a la administración de la droga, como ya le expliqué, porque nosotros lo que queremos saber es el valle, o sea, el rango terapéutico recomendado, que es entre 15 a 20. Bien. Un ratito voy a pausar el video para saber cuánto nos falta nomás, ¿sí? ¿Me escuchan? Dale, profe. Un Sí, ratito voy profe. a pausar para saber cuánto nos falta, eso nomás. Pero sigo acá en el audio. Ay, a ver. Acá estoy. Ahí voy a poner otra vez. ¿Sale la clase? ¿Les Sí, profe. ¿Sale la clase, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Pero vos ya pusiste el modo presentar o Ah, todavía? no, no puse. Ah, vale, que no va a salir, ¿verdad? ¿Ahí le sale? ¿Le está saliendo, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Quién me habla? Porque están muy callados.
Bien, esta es la última familia que vamos a dar hoy, que es la familia de las quinolonas, ¿sí? Después mañana continuamos con el resto. Eh, no pasa. ¿Qué será que pasó? Espera un poco, voy a mirar qué pasó. Ahí está. Esperen un ratito. Ahí está. Bien, las quinolonas. ¿Les aparece, verdad? Solo Sí, el profe. título ahora, ¿verdad? Yo salí, ¿verdad? Sí, profe. Sí, es que tuve acá un pequeño problemita, sí. Ya lo voy a solucionar. Ya lo soluciono. Ahí ya les aparece, chicos. Sí, profe. Bueno, es que estoy teniendo problemas aquí con la compu. Bien, las quinolonas, bien, las quinolonas actúan inhibiendo las enzimas topoisomerasas indispensables en la síntesis de ADN y probablemente fragmentan en la fragmentación del ADN cromosómico y tienen una actividad bactericida que depende de la concentración de este. Su efecto se ha ido ampliando, sobre todo desde la introducción de un átomo de flúor en la posición 6 de eh, de lo que es la quinolona en sí. Al igual que la cefalexiflorina, las quinolonas pueden clasificarse por su aspecto de actividad en generaciones. La primera generación encontramos el ácido nalidíxico, el ácido pipemídico. Son poco usadas actualmente, tienen actividad frecuente en enterobacterias y algún otro gram negativo, y son prácticamente inactivas frente a gram positivos y patógenos atípicos y anaerobios. Yo les cito porque es parte de la bibliografía, pero les digo que no se usa. Pero es parte, hay que saber, ¿verdad? Que existen generaciones y cuáles y qué antimicrobianos se encuentran en esas generaciones, pero no se usa hoy día. A partir de aquí ya, o sea, a partir de las próximas generaciones, se incorporó un átomo de flúor en la posición 6 de la quinolona y se empezó a llamar fluoroquinolona. La de segunda generación, que es el norfloxacino, presenta una o mucho mayor actividad frente a los gram negativos, incluida la pseudomonas aeruginosa. Son activos frente a algunos patógenos atípicos, pero tienen moderada actividad frente a gram positivos y prácticamente nula frente a los anaerobios. Las concentraciones en suero y en muchos tejidos son bajas, por lo que no se suele usar en infecciones sistémicas, la norfloxacina. La tercera generación es lo que nosotros más escuchamos, que es la ciprofloxacina, el ofloxacino y la levofloxacina. De acá de los más escuchados son la ciprofloxacina y la levofloxacina. Mantiene las características de algunas de la segunda generación, pero además tiene una mejor absorción por vía oral y mejor actividad frente a la pseudomonas aeruginosa, gram positivos y patógenos atípicos.
Y por sus propiedades farmacocinéticas, estas y de la siguiente generación que les voy a hablar pueden usarse para el tratamiento de infecciones sistémicas. Entonces, el norfloxacino no se usa para infecciones sistémicas a partir de la tercera generación, como la cipro, la levofloxacina, que es lo que más se usa, ya sí se usa para infecciones sistémicas. Y la cuarta generación encontramos el moxifloxacino, que aporta una mejora en la actividad frente a los gram positivos y además una actividad buena frente a anaerobios, aunque disminuye su actividad para una pseudomonas originosa. La levofloxacina, que es una de las tercera generación, es más activo que otras de su grupo frente a los gram positivos. O sea que lo que podemos decir que la levofloxacina, tanto la cipro como la levofloxacina son sensibles a los estáfilos Coccus aureus, por ejemplo. Eh, pero bueno, en algunos casos se podría usar, pero dentro del contexto de qué tipo de infección, ¿sí? Ejemplo, en una infección ósea por Staphylococcus aureus, que es sensible a levofloxacina o ciprofloxacina, sí podríamos usar estas quinolonas porque la ciprofloxacina, que es una quinolona, tiene muy buena penetrancia ósea. Eso es siempre muy importante que uno sepa, que, porque aparte de eso, son antibióticos de vía oral que posterior a lo que es las largas semanas de un tratamiento como una osteomielitis, tenés que pasar a vía oral, siempre tenés que saber cuál es su penetrancia. Entonces, si vos sabes que la ciprofloxacina tiene buena penetrancia ósea, que también puedo preguntar eso, o la levofloxacina también en este caso, que también tiene buena penetrancia ósea, vos podés hacerle el traspaso a vía oral a una infección, por ejemplo, una osteomielitis, a Staphylococcus aureus. Podés hacer ese traspaso. Así que eso es algo súper importante, saber la penetrancia de los microorganismos, o sea, del antimicrobiano en todo lo que es piel y partes blandas, huesos, meninges, que ya les fui citando, ¿verdad? Puedo hacer preguntas así también en el examen. Bien, se absorben rápido y bien tras la administración oral. Su biodisponibilidad es de buena a excelente, en casi todos los casos superior al 50% y en algunos cercana al 100%. En la administración por vía oral e intravenoso, los valores en suero tras la administración oral son bastante parecidas y lo que tiene una ventaja a la posibilidad de uso de terapia secuencial. Eso es lo que le estaba diciendo, que hacer la rotación de una terapia endovenosa de 2 semanas, para lo que es establecido por los protocolos, para seguir a vía oral 2 semanas más y completar 4 semanas, por ejemplo, para una artritis séptica, las quinolonas nos dan esa posibilidad, ¿verdad? De lo que les estoy hablando, que se absorben bien y tienen una muy buena biodisponibilidad en ambas vías de administración. Bueno, alcanza sus valores máximos en 1 a 2 horas y las concentraciones máximas en suero son bajas en el caso del ácido pipemídico y norfloxacina. No usamos tanto, pero comentarle también que es parte de lo que debemos saber. Y de 2 a 7 miligramos litro para la tercera y cuarta generación, que es precisamente los que usamos más. Por eso se usa cada 12 o cada 24 horas, porque alcanzan los niveles máximos de concentraciones máximas en suero, son un poco más, eh, tienen un poco, o sea, lo que tiene es la vida media es un poco más larga. La unión a proteínas plasmáticas es baja y en general entre 20 a 50% se unen a la albúmina. Bien. Su concentración en tejido prostático, bilis, pulmón, neutrófilos y macrófagos es superior a la sérica cuando usamos por vía oral y sus valores en saliva, secreciones bronquiales y fluido prostático son menores que en el suero. Y la concentración en líquido cefalorraquídeo en general es inferior a la mitad de la concentración sérica. La verdad que no solemos usar, al menos en adultos,
esto para o sea, esta familia para la meningitis, o sea, para meningitis bacteriana, no solemos usar. Pero sí, obviamente que si hay una sensibilidad, está establecido algún tipo de microorganismo, hay un antibiograma, se evalúa siempre al paciente, ¿verdad? Varias de las quinolonas se eliminan mayoritariamente por vía renal, por ejemplo la levofloxacina, y otras vías no renales como el moxifloxacino, y otras se van por ambas vías, por ejemplo norfloxacino y ciprofloxacina. Las fluoroquinolonas se excretan en parte por la pared intestinal y lo que explica su eficacia para los procesos diarreicos, o sea, para diarreas. Dependiendo del porcentaje de eliminación renal de cada compuesto, deberá o no ajustarse la dosis en caso de insuficiencia renal. También se ajusta a falla renal las quinolonas. Y las quinolonas tienen una actividad bactericida rápida que depende de la concentración. En los antibióticos cuya actividad depende de la concentración, se considera parámetros importantes para predecir la respuesta antimicrobiana y el éxito clínico, y posiblemente también la capacidad de selección de resistencias. Bien, ¿se acuerdan que hablábamos la otra vez del efecto post-antibiótico? Bien, las fluoroquinolonas tienen un efecto post-antibiótico de 3 a 6 horas cuando tratamos Staphylococcus aureus, algunas enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa, y el microorganismo a lo que se mandan muy rápido como las especies Haemophilus o E. coli, prácticamente no hay este efecto post-antibiótico. O sea, que el efecto post-antibiótico de las fluoroquinolonas es mayor en los estáfilos. En lo que es bacilos gram negativos, como la E. coli, no existe tanto. Bien, las fluoroquinolonas son claramente más activas para bacterias gram negativas, también para bacterias gram positivas, pero tienen su actividad para bacterias gram negativas como las enterobacterias, Haemophilus influenza, Neisseria, Moraxella, que las primeras quinolonas, que ya no se usan más, como los ácidos nalidíxico y pipemídico, y además presentan actividad frente a las pseudomonas aeruginosa y frente a bacterias gram positivas, aunque en diferentes grados. Frente a gram negativos, la más potente en general es la ciprofloxacina, y frente a la pseudomonas, la más activa son ciprofloxacina y levofloxacina, que son las que se deben emplear en esta especie. Cipro y levo, lo que más se usa en Pseudomonas aeruginosa. Y algunas fluoroquinolonas son activas in vitro frente a las Stenotrophmonas maltophilia. La más activa es la levofloxacina y la moxifloxacina. Bajo la experiencia clínica es la levofloxacina, es más, se utiliza para bacteremias, para Stenotrophmonas maltophilia, o sea, infecciones sistémicas, se utiliza la levofloxacina. Es sensibilidad natural de la Stenotrophmonas maltophilia. Frente a esta especie, el Acinetobacter, su actividad es mediocre, o sea, aproximadamente son activas frente a la mitad de las cepas, con tendencia a incrementar la resistencia en el tiempo, sobre todo en cepas multiresistentes. O sea, las quinolonas es usar una quinolona con un Acinetobacter es tener en cuenta que podemos crear resistencia durante que hacemos el tratamiento. O sea, por eso siempre tenemos que tener en cuenta esto. Y tiene una actividad marginal con SIM altas, o sea, tienen una actividad regular, diríamos, con concentraciones inhibitorias mínimas altas frente a la Burkholderia cepacia. Por eso también cuando tenemos un antibiograma, nosotros debemos saber cuánto es la SIM. Y a partir de si esa SIM es más cercana o más lejana, nosotros vamos a saber qué indicar. Y las quinolonas de tercera generación con la ciprofloxacino y la ofloxacino tienen una actividad regular. Este estoy repitiendo, me parece. Sí, este repetí. Disculpen, ese repetí. Eh, la actividad de las proquinolonas frente a enterococos es regular o pobre, con mayores porcentajes de sensibilidad en Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium.
Y frente a las literias monocitógenes, la levofloxacina y el moxifloxacino son más activos que la ciprofloxacina. O sea, si nosotros tenemos una listeria monocitógenes, tenemos la opción de usar levofloxacina porque sabemos que es más activo que la ciprofloxacina. Y existen fluoroquinolonas activas frente a algunas micobacterias, entre las que se incluyen la Mycobacterium tuberculosis, y frente a esta especie, el moxifloxacino es más activo que la levofloxacina y ciprofloxacina. ¿Qué es importante de esto? Y siempre voy a decir que en el Paraguay hay una alta resistencia a las quinolonas. Nosotros acá somos un país endémico casi que de tuberculosis, por ende, administrar quinolonas es la responsabilidad de que si es que nosotros vivimos en un país endémico para tuberculosis y sabemos que algunos antifímicos pueden ser resistentes, ¿saben lo que es antifímico, verdad? ¿Ya dieron ya eso? ¿Ya dieron ya? Bueno, en fin. Las quinolonas se usan como tratamiento de segunda línea, por ende, siempre es responsabilidad nuestra no indicar por indicar nomás en un país que es endémico a la tuberculosis. Porque si es que hay resistencia a los antifímicos que son antituberculosos, nosotros tenemos que recurrir a las quinolonas. Y siempre acá en el Paraguay más del 60% de las personas son resistentes a quinolonas. Por eso siempre es tener en cuenta eso más que nada por la endemia de TBC, porque es tratamiento de segunda línea. ¿Qué pasa si es resistente a algún antifímico como los comunes que tenemos y debemos usar levofloxacina? Eso es importante saber, ¿verdad? Y bueno, los efectos adversos frecuentes que se dan en los pacientes tratados con quinolona son náuseas, trastorno del tracto gastrointestinal superior, efectos en el sistema nervioso central, tales como dolor de cabeza, puede dar insomnios, mareos, efectos, algunos leves y autolimitados también, que requieren suspensión del tratamiento, o sea, alguna cefalea leve, insomnio, mareos. Lo fundamental acá también es saber que la levofloxacina, por ejemplo, prolonga el QT. La levofloxacina es uno de los antibióticos que al prolongar el QT del, de- del electrocardiograma, y si nosotros tenemos pacientes que tienen arritmias, saber que en esos pacientes nos va a dar mayor cuidado indicar o no, porque puede que en la arritmia que tenga el paciente vos le indicás levofloxacina y uno de los efectos adversos es prolongación del QT. Otras manifestaciones de toxicidad también tienen el tejido conectivo, es sobre los cartílagos de conjunción, pero esto más que nada están contraindicados en niños y en embarazadas porque, eh, bueno, puede causar lo que hay, o sea, lo que es en el embarazo más que nada por la formación del esqueleto óseo del bebé. La ciprofloxacina no es uno, ni la levofloxacina no es uno de los antibióticos que se usan en el embarazo precisamente por eso, porque puede tener efectos en el crecimiento del feto. Y en los niños en el cartílago, que bueno, de conjunción. Salvo, bueno, haya infecciones pulmonares en niños con fibrosis quísticas, que es lo que más se usan las quinolonas. Bueno, y hasta acá es hoy. ¿Estamos? No sé si ustedes me escuchan, si no me escuchan, no sé. Sí, Sí te se escucha. escuchamos, profe. Ah, Muchas porque gracias por la clase. mudos totales, entonces yo no sabía si me escuchaban. Bueno, mañana seguimos, Vale, ¿sí? profe. Está bien. Dale, ¿A profe. las 2 le parece bien? ¿Qué hora? A las 2 de la tarde. Bueno, Charlen, porque yo puedo de 1:30, en realidad a las 2 voy a llegar mejor. De 2 a 4:30 puedo. Así que Charlen, ¿qué hora Dale, le viene? profe. Bueno, profe. Le vamos a decir ahora sí que te avise.
Dale, avisen, hablen con Horacio. ¿A qué? Bueno, nos vemos, chicos. Que anden bien. Gracias, profe, igualmente para vos. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, profe. Dale, dale. Chao, chis.